Buenas tardes, espero que todos estén bien. Celebramos hoy a la Virgen del Carmen, solo que la fiesta fue desplazada por este domingo. Vamos a leer para nuestra oración el comienzo del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. En tiempos de Jesús se acrecienta el deseo de la llegada del reino de Dios, un deseo alimentado por muchas intervenciones de pueblos que dominan al pueblo de Israel, que le quitan su independencia. A lo largo de la historia, no solo en Egipto con Moisés, sino y en tiempos de Jesús con el Imperio Romano, a lo largo de toda la historia han sido víctimas de estas invasiones, y ahí es donde se alimenta el deseo de que sea Dios el rey, el único rey al que ellos quieren reconocer, que Dios venga a reinar sobre su pueblo. Para colmo, en tiempos de independencia los gobiernos tampoco han sido buenos, entonces siempre está esta esperanza de la llegada del reino. Y Jesús anuncia precisamente esa cercanía del reino, y entonces empieza como a despertar expectativa, más expectativa en el pueblo de Dios. Pero la mayoría de la gente espera un reino a la medida de los reinos humanos. ¿Cómo puede pasar? Esperamos que Dios obre como a nosotros nos parece que tiene que obrar. Esto es, esperaban un reino de Dios vinculado a un fuerte poder, un ejército capaz de garantizar la independencia y capaz probablemente también de dominar a otros pueblos, tener esclavos, tener riquezas, etcétera. Entonces Jesús tiene que aclarar de qué se trata este reino. Lo hace a través de las parábolas. Hoy escuchamos la primera de ellas, los próximos domingos escucharemos otras más. Y esta primera es
como clave. El Papa Francisco en alguna oportunidad dijo que es la madre de las parábolas, porque se trata de la recepción de la palabra de Dios. Lo que Jesús está contando en esta parábola, usando esta realidad tan frecuente en el pueblo de Israel, un pueblo con tierras muy áridas y muy irregulares, donde los sembradores echan con generosidad por todas partes la semilla, en algún lado van a prender. Esta parábola está revelando lo que está sucediendo. Es curioso que Mateo nos dice Jesús salió de la casa y lo primero que cuenta Jesús es un sembrador que sale a sembrar y Jesús sale a predicar, a sembrar esa palabra en el corazón de las multitudes. Está sucediendo también, y los discípulos ya son testigos de esto, que la semilla en muchos terrenos no prende. El anuncio de Jesús no prende en muchos terrenos. Jesús sigue anunciando, anuncia a los que están más lejos, anuncia a los pecadores, anuncia a los escribas, fariseos, sacerdotes. Todos reciben el anuncio, pero son pocos quienes tienen la tierra adecuada para que esa semilla pueda crecer. Algo que, como digo, los discípulos ya estaban viendo. Entonces la primera intención de Jesús es decirles que no pueden por eso desanimarse, que la palabra de Dios tiene poder y que ellos tienen que seguir sembrándola, aun cuando no se vean los frutos en lo inmediato. Uno puede decir que nos pasa lo mismo. El reino de Dios es anunciado, pero evidentemente el Evangelio no está penetrando en todas las realidades de nuestra vida, de nuestra sociedad o de las sociedades. Una invitación entonces primera a no desanimarse. Quiero decir, más allá de que uno puede y no está mal tratar de identificar qué clase de tierra hay en su corazón. Si está la tierra dispuesta a recibir la palabra y si esa palabra puede entrar y transformar la vida. Alguna vez en nuestra vida, cómo fue, cómo es hoy, acabamos de recibir la palabra de Dios, acaba de ser sembrada la palabra de Dios recién en nuestro corazón y también podemos preguntarnos cómo la recibimos. La diferencia entre los discípulos y los demás es que los discípulos siguen a Jesús, por eso son discípulos, y se acercan a Él para preguntarle en este pasaje que compartíamos recién. El discípulo que escucha, se preocupa, se acerca, quiere seguir siendo discípulo detrás de Jesús, es el que se dispone a tener los ojos abiertos y los oídos abiertos, a diferencia de estos otros a los que hace referencia Jesús citando a Isaías, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Esta es una doble invitación, por un lado a reconocer cómo está nuestro corazón, de qué manera recibimos esta palabra, y por otro lado preguntarnos o alentarnos, si es que no estamos haciendo suficiente, a seguir sembrando. Tenemos tendencia por ahí a desanimarnos cuando vemos que la palabra de Dios no llega, no termina de transformar. Jesús nos invita a esparcir generosamente. Y no se trata, como muchas veces uno puede pensar, al menos no se trata en primer lugar de llenar las iglesias, de conseguir que la iglesia como institución influya en los poderes políticos, sociales. No se trata de imponer nuestra fe, se trata probablemente en primer lugar, aunque todo eso después pueda ser bueno, queremos que la gente se acerque a Dios, evidentemente. Se trata en primer lugar de hacer lo que hacía Jesús, cómo sembraba Jesús el reino de Dios, dando palabras de esperanza y haciendo gestos de compasión. No podemos cansarnos en este camino, no podemos desanimarnos en este camino. Tenemos la confianza puesta no en nuestra capacidad, no en nuestros poderes o riquezas o fortalezas humanas, como esperaba el pueblo de Israel de la intervención de Dios. Tenemos la fuerza de la palabra, no es nuestra capacidad lo que va a sembrar el reino de Dios en el corazón de los demás, sino la fuerza misma de la palabra de Dios que somos enviados a anunciar. Pidamos a Jesús que dispongamos cada vez más nuestro corazón para recibir su palabra. Pidamos a Jesús que no nos desanime este bajo porcentaje de adhesión en la parábola de Jesús, de los 4 terrenos que él describe, solo uno
es capaz de recibir la palabra. Podría ser un poquito desalentador. Sin embargo, le pedimos que nos dé la confianza en la fuerza de su palabra y la constancia para anunciar el Evangelio, con nuestras palabras dando esperanza y con nuestros gestos expresando el amor y la compasión de Dios. Que nos acompañe la protección, la bendición de Dios por intercesión de la Virgen del Carmen en este día, que nos cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.